En pandemia me llevé una gran decepción. Uno de los juegos del cual estaba más emocionado por comprar por fin había salido a la venta. Era el momento de aterrizar toda la expectativa que tenía en él. Se habló bastante sobre su increíble desarrollo tecnológico para las animaciones faciales y su inteligencia artificial. También se mencionaba que iba a ser el próximo juego que superara la franquicia de GTA. Así es, como muchos ya debieron de haber adivinado, estoy hablando de Cyberpunk 2077. Un juego que todo el mundo esperaba, pero que no fue lo que todos creíamos que sería. Ante este gran fiasco de lo que pudo haber sido el juego que cambiaría el paradigma de los videojuegos, te hago la siguiente pregunta. ¿Vale la pena hacernos grandes expectativas ante el lanzamiento de un nuevo videojuego? Con esta pregunta, les doy inicio a este nuevo capítulo del podcast Al Aire con Roberto Chartón, donde su servidor los acompañará en este sobrevalorado viaje donde depositamos todas nuestras expectativas en los videojuegos. El día de hoy vamos a cubrir temas que serán de interés para más de uno. Vamos a hablar de la decepción que fue Cyberpunk 2077 después de 3 años de su lanzamiento. Caí en la trampa del marketing con este juego y sobre Zelda Tears of the Kingdom. ¿Es necesario crearnos expectativas tan altas a este tipo de juegos? Vamos a hablar sobre ello. Así que comencemos, les doy la bienvenida a este podcast. Como ya saben, me gusta cambiar un poquito el formato, espero que les esté gustando. Ya tuvimos la edición 20 donde estuvimos platicando un poquito sobre lo nuevo que se vino en Unreal Engine 5, lo que vino en la GTC 2023, lo nuevo que tiene Nvidia. Entonces hay bastante. Si se quieren ir a dar una vuelta a ese capítulo, por favor, vayan. El día de hoy quiero platicar un poquito de cómo fue esta experiencia de Cyberpunk y la gran expectativa que surge a partir de este tipo de videojuegos, ¿no? ¿Por qué? Y es un buen momento para poder relajarnos. Si estás en tu carro, estás en tu casa, estás cocinando. Es un momento bueno de preguntarnos si vale la pena hacernos estas expectativas tan grandes a lo que son los videojuegos. Y no lo digo en un mal sentido, realmente yo me emociono bastante. Siempre que sale un juego que me gusta o me llama la atención, soy el primero que lo aparta. ¿Por qué? Porque tengo esa expectativa de que el juego va a ser bueno. Afortunadamente me he llevado muy buenas expectativas de muchos juegos o muy buenos resultados. Pero en otros, desafortunadamente, pues no ha sido el caso. Y creo que Cyberpunk fue este caso. Para dar un poquito de contexto, en esta época de la pandemia que había iniciado y todo el show, yo vivía con un buen amigo que se llama Luis, un abrazo. Posiblemente en algún otro podcast ya nos debieron de haber escuchado. Pero yo tenía un hype cegado hacia este juego, hacia Cyberpunk 2077. Porque en verdad yo lo veía como un juego que tenía todo el poder para poder superar a GTA V. Yo creía que realmente íbamos a tener el juego que superara a un juego que lleva ya más de 11 años publicado y que no ha sacado una nueva versión. Sí, ya salieron filtraciones de GTA 6. Si las quieren ver, por ahí tengo un videillo. Pero realmente pues hay muy poca información. Quiero decir que por ahí hay algunos leaks que les pudieran interesar, que luego pudiéramos platicar en otro podcast si les interesa. Hay muchísima información sobre GTA 6 que ya tengo por algunos foros que he encontrado. Entonces, si quieren que platiquemos sobre qué están haciendo, cómo lo están haciendo y cómo lo están implementando en videojuegos, pues déjenme un comentario y díganme si les interesa y yo con mucho gusto armo un podcast de eso, ¿no? Aquí principalmente con lo que me gustaría platicarles es con esta experiencia que yo tuve con Cyberpunk 2077 porque estaba muy emocionado. Realmente era un juego que me llamaba la atención, tenía a Keanu Reeves, tenía grandes actuaciones, tenía sistemas de inteligencia artificial avanzados, tenía un sistema de animaciones faciales muy bien hecho que se podía interpretar con inteligencia artificial para distintos lenguajes y que simulara facciones. Tenía una generación de mundo espectacular, entre muchas cosas que para su momento me impresionaron bastante. Aparte de que veníamos de la expectativa de The Witcher, que pues también era un juego que tenía renombre dentro de la franquicia. Entonces, es importante mencionar que todo ese precedente pues te habla de que el siguiente juego que van a hacer puede ser muy bueno. Y este hype, pues no digo que sea justificado, pero sí trae un peso de fondo que es el hecho de que ya habían muy buenas entregas en el pasado. Yo estuve viendo trailers, estuve viendo gameplay y realmente se veía muy bien. Y el juego es bueno. Lo jugué hasta la mitad y ahorita voy a dar las razones por las cuales llegué hasta la mitad. Y ahí quedó mi experiencia. Como primera instancia puedo decir que el juego es bueno, pero a expectativa del público puede que haya una recepción negativa a lo que fue el videojuego.
Y esto se debe mucho a la cantidad de hype que se le creó. En sí, si este juego no hubiera sido tan hypeado, creo que hubiera sido un buen juego. Sin las expectativas absurdas de todo el mundo de que este fuera el juego que fuera a superar a sus antecesores y cambiara el paradigma de la programación de videojuegos y chaquetas mentales al final de cabo, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente los videojuegos están hechos por un grupo de programadores que están dando lo mejor de sí. He visto muchos análisis, he visto muchos videos que hablan a favor, en contra, que no les gustó el juego, que les gustó, que creen que el juego pudo haber sido mejor. Yo lo que hubiera creído o querido de este juego realmente es que se dieran el tiempo para que saliera, ¿va? Y por eso es que lo relaciono mucho con GTA 6 porque se están dando el tiempo y cuando es darse el tiempo realmente es nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario para que salga un buen juego. Y eso fue lo que le faltó a Cyberpunk. Cyberpunk tenía todo para brillar, pero le faltó tiempo. Y el tiempo fue por culpa de nosotros, los consumidores. Entonces, esto no es un regaño, o bueno, tal vez sí es un regaño como lo quieras ver, pero es importante que no sobreexijamos a las empresas de videojuegos tampoco. Obviamente, sí existe una gran demanda de lo que es el consumidor hacia estas empresas y estudios de desarrollo de videojuegos, pero también hay que entender que si sobreexigimos, vamos a tener este tipo de resultados. Ya lo hemos visto con Ubisoft en el pasado, que realmente tienen buenas entregas, pero se pierde a veces la calidad. La saga de Assassin's Creed sufrió de eso, de una sobredemanda y expectativas de algo que pues fue mutando. Personalmente a mí me han gustado los juegos de Assassin's Creed, pero creo que eso es algo más personal, a gustos de cada quien. Las historias que tenían del 1 al 3 para mí eran las mejores, pero bueno, déjame en los comentarios, ¿no? A ti cuáles eran las que más te gustaban. Entonces, regresando un poquito a Cyberpunk, pasando de los templarios a un poquito más el Cyberpunk, este juego tenía todo para ser un game changer en lo que era cómo presentábamos videojuegos y tal vez se adelantó un poco a lo que iba a ser la industria, ¿no? Que tal vez ahorita ya lo tenemos un poquito más establecido con Unreal Engine 5.2 y toda la nueva tecnología que viene de inteligencia artificial, pero en su tiempo creo que no se valoró lo suficiente y tampoco el estudio le dio el tiempo suficiente de cocción para que el juego saliera como debería de haber sido. Ahorita yo puedo decir que el juego ya es más estable, ya tiene una versión pues estable para los jugadores. Ya salió una serie animada que reivindica mucho de los problemas que tenía el juego, tanto en su lore y que lo nutre, pero parte de eso también es ¿qué pasó con el juego? Yo cuando descargué el juego, cabe recalcar que yo tenía una Alienware con una 1060. Era una buena computadora, lo es, de hecho es con la que estoy grabando este capítulo, pero tenía sus limitaciones gráficas que justamente el juego decía que no tenía problemas si lo podías utilizar en tu computadora, que fuera una semipatata, o si lo estabas utilizando en una computadora con una 360. Entonces, mucho de esto fue que cuando salió el juego, pues se veía muy bien en lo que era una computadora, pero luego lo ponías en una consola y se veía asqueroso. Y justamente la versión de consolas pecó mucho de su calidad gráfica porque no estaba optimizado el juego. O bueno, tal vez sí, pero yo no trabajé en la producción de Cyberpunk. Pero a lo que hablaron muchos desarrolladores expertos en lo que es videojuegos, pues comentan que el juego sí tenía problemas de rendimiento. E incluso han salido mods que arreglan los sistemas de rendimiento que no ha hecho el estudio. Entonces, pues nos deja un poco pensando qué es lo que estamos esperando de este tipo de industrias, ¿no? Ya después de estos 3 años que salió Cyberpunk y que ya todo el hype se bajó, podemos analizar un poquito más frío lo que es Cyberpunk. Yo me acuerdo que en el podcast que grabé con Luis hace unos años, que ya impresiona decir hace unos años, pero yo estaba muy emocionado y defendía capa y espada este juego porque me gustó, porque tiene buena historia, tiene un mundo espectacular, pero tiene fallos, y tenía fallos de inicio a fin. Fallos desde que los personajes no cargaban, las texturas no se generaban correctamente, habían problemas de tessellizing, habían problemas de rendering, habían problemas de que no se dibujaban correctamente los objetos y hacía que se traspapelaran con distintos pases gráficos y te arruinaba la experiencia. Yo incluso tuve que meterme a foros para preguntar cómo solucionarlo
Y pues el problema era que no había sacado una versión semiestable del juego. Entonces, ¿cómo poder resolver esto? Con tiempo. Yo es lo que estuve viendo. ¿Sabes qué? Ya no voy a jugar el juego hasta que el juego tenga una versión estable. Y eso que yo lo compré en preventa, yo lo aparté para comprarlo apoyando al estudio directamente. No lo compré desde pues una plataforma. Porque en verdad me gusta el juego. Pero el problema es que tenía demasiados problemas. Desde la inicialización, en algunas computadoras tenía problemas que los modelos no se cargaban correctamente. Entonces algunos parecía que tenían pues miembros o cosas por el estilo. Entonces, mucho de ese tipo de cosas, pues, no te arruinan la experiencia, pero nosotros, como nos hicimos un hype tan grande, pues no queríamos ver nada imperfecto. Y yo creo que los videojuegos son imperfectos. O sea, quien te diga, este es un juego perfecto, realmente no sabe de videojuegos. Y más si estás en el lado de desarrollo de videojuego, sabrás que existen fallos. Y bueno, de hecho ahí no me acuerdo si fue en Space. Ay, se me fue el nombre de este gran juego del espacio, Mass Effect, que no había un sistema de animación correcto para lo que era el sistema de trenes, porque no tenían como eso programado y ya no tenían tiempo en producción. Entonces lo que hicieron fue ponerle un personaje, un modelo de tren, y ese fue una solución práctica a problemas que se presentaron en producción. No me hagan caso si no es este videojuego, pero fue lo que estuve viendo. Y bueno, esas soluciones son las que ocurren en videojuegos. Entonces, uno no puede decir que un juego es perfecto. Realmente este tipo de soluciones existe ahí. Es muy común que desaparezcas cosas, hagas objetos pequeños, etcétera, etcétera, para que funcione. Entonces, justamente eso es lo que yo veo en este tipo de juegos, ¿no? Cyberpunk no es perfecto y yo creo que nunca lo va a ser, pero tiene grandes gemas que lo hacen ser un buen juego. Y eso viene desde su gameplay, su forma de hacer la inteligencia artificial para los diálogos, cómo es que se genera el mundo y la interacción. Todo esto como un componente separado es increíble. Juntándolo tiene problemas. De cohesión sobre todo. Y no es que yo sea el experto en diseño de videojuegos, porque posiblemente hay mucha gente mejor que yo en este rubro. Pero si alguien que no es experto lo nota, obviamente alguien que sabe del tema lo va a notar, ¿no? El juego necesita como esa cohesión para que todo se sienta integrado. En las últimas versiones ya ha ido mejorando bastante y creo que ya lo han pulido, pero eso es porque ya pasaron 3 años. Realmente pasó muchísimo tiempo para que el juego pudiera tener una versión estable. Y eso habla bastante de qué tanto le exigimos a los estudios. De hecho, pues CD Projekt tuvo muchísimos problemas legales a partir de la sobredemanda de este juego, de lo que se esperaba y que no fue. Habían prometido muchísimas cosas. Yo pensaba que el juego iba a tener multiplayer y nada. Entonces, mucho de ese tipo de cosas que en la actualidad ya se utilizan en la mayoría de videojuegos no estaban. Incluso técnicas que ya deberían de ser funcionales para nuevas consolas no lo soportaba Cyberpunk. Y esto es un antecedente de cómo es que nosotros no debemos apresurar nuestros proyectos. Cada proyecto tiene una duración, tiene un plazo establecido y se debe respetar. Si tu proyecto es de 2 años, déjalo en 2 años. Esos 2 años son diseñados para que tú crees tu experiencia de inicio a fin estable. Si lo reduces, pues tu juego va a tener problemas, va a carecer de ese tiempo que se le debió de haber dado para que funcionara, ¿va? Y yo te dejo este presente aquí porque el que haya jugado Cyberpunk no me lo puede negar. El juego no es malo, pero tampoco es el juego que va a revolucionar la industria. Y me gustaría dejar eso sobre la mesa para que lo piensen y digan, no, pues sabes que a mí sí me gustó el juego, excelente, o sabes que el juego es una basura. Que tampoco creo que sea una basura. Ah, ahí tomando un poquillo de agua. Parte de esto del marketing, la sobreexposición a tanto contenido que uno puede ver, es lo que nosotros podemos detectar como este hype que le vamos haciendo a los videojuegos. Yo creo que todo videojuego es necesario que haya hype y por eso existen eventos como la E3 que, pues ojo, ya no va a salir este año. Es más, yo no sé si vaya a haber otra E3 en el futuro porque realmente ya no hay, ya nadie quería mostrar nada, entonces eso es un problema, ¿no?
Pero, por ejemplo, en los Game of the Year es donde anuncian los próximos juegos y los próximos desarrollos, y ahí es donde se crea la expectativa. Y a partir de la expectativa es que uno puede decidir si a ese juego lo van a apoyar o no. Y muchos de los juegos que nosotros ahorita amamos es porque nacieron de esas expectativas. Pero diferenciar entre una expectativa realista, o sea, decir, ¿sabes qué? El juego es esto, no creo que vaya a ser más, es lo que nos podría ayudar a entender por qué es que no debemos de hacernos este hype gigantesco. O sea, no deberíamos de tener expectativas tan gigantes a juegos. Realmente a nada deberías de darle tantas expectativas, ¿no? Porque te pueden decepcionar y muy fuerte. Yo incluso veía gente diciendo, no, es que compré la consola para tener esto y el juego, y es así como que, oye, pues está chido, pero considera que no es el único juego que tienes, ¿no? Existen más juegos para que si no te gustó ese, no creas que todo es lo mismo. Entonces, la sobreexpectativa es mala. Yo caí en la trampa de este marketing con las presentaciones, ahí Kenny Reeves diciendo que tú eres un buen ciudadano promedio, casi casi imitando a Megamente. Toda la promoción del juego, cómo es que estuvo construido el marketing, cómo es que el mismo público apoyó eso y hizo que creciera y creciera una bola de nieve gigante hasta que se reventó. Y pues se reventó de una forma horrible, o sea, hasta el día de hoy CD Projekt no se ha podido recuperar de ese golpe. Entonces, habla mucho de que nosotros debemos de tener cuidado como desarrolladores y como el público que consume videojuegos. Yo sí creo que es importante mencionar que si estamos haciendo un videojuego o estamos publicando un videojuego, debemos de mostrar lo que es el juego, ser realistas, ¿no? No mostrar una cinemática de 20 minutos, en este caso como en Anthem, que la presentación del juego se veía genial, o sea, era Iron Man con exo trajes y el juego se veía espectacular. Y resulta que esta es de las historias más graciosas porque los desarrolladores del juego no sabían de qué trataba su juego hasta que vieron la presentación. Todo lo que hubo en presentación era gameplay, un gameplay de 20 minutos de lo que era el juego, y ellos ni siquiera sabían que tenían que programar eso. Entonces cuando llegaron a producción, pues llegaron como yo ahorita, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con este juego? O sea, no tenemos mecánicas, no teníamos concept, nada. De ahí tenemos que sacar un juego, pues es muy difícil. Entonces, parte de esas expectativas es dejarlas claras desde un inicio. Y bueno, normalmente los juegos dicen, esto es parte de el gameplay o esto no es parte del gameplay. Lo estamos viendo ahorita en los juegos modernos, cuando dicen, ¿sabes qué? Esto que estás viendo ya es jugable o lo que estás viendo no es jugable. Incluso en la presentación técnica de Unreal Engine nos explicaron, esto que estás viendo es controlado en tiempo real o esto que estás viendo es programado. Y justamente es por eso que yo creo que es importante que enfaticemos en que si vamos a hacer algo, no le des sobre expectativas a tu consumidor, porque él es el que va a generarse una fantasía de lo que es tu juego, pero tú, pues posiblemente no puedas cumplir esas fantasías. Y no digo con esto de que no desarrolles videojuegos, sino que dejes claro que vas a desarrollar. Esto pasa en campañas de Kickstarter. Yo incluso estuve trabajando en una, en el trabajo donde estuve hace unos años. El juego era muy bueno, pero tuvo un mal enfoque en cómo se publicó. Entonces las expectativas cayeron. Pero bueno, esta es cosa de otro video, ¿no? El tema es cómo es que nosotros vamos apuntando estas cosas, ¿no? Y con ello me gustaría llegar a la parte de Zelda Tears of the Kingdom. Y si es necesario crearnos expectativas tan altas para estos videojuegos. Bueno, la realidad es que Zelda Breath of the Wild es de mis juegos favoritos. Y sí, soy fanboy de Zelda Breath of the Wild. Los otros Zeldas los he podido jugar, pero no sé, tal vez es porque no salió en mi época o no estuve ahí como para vivirlo en carne propia. No me genera ese sentimiento que tiene Zelda Breath of the Wild, ¿va? Y mucho de eso va por cómo es que construyeron el mundo. Realmente el juego es bellísimo y quien lo ha jugado no me lo puede negar. El juego es una obra maestra de inicio a fin. Ahora, tal vez aquí estoy siendo muy fanboy de Zelda, no me importa, pero parte de ahí viene la expectativa. Yo conocí Zelda ya que se publicó, ya que lo jugué, y a partir de ahí formé mi criterio para generar expectativas para este segundo juego.
Ahora, como dice MJ en Spider-Man, ¿no? Si no esperas nada de nadie, nunca estarás decepcionado. Y creo que es algo muy importante que nos debemos de plantear nosotros. Nosotros nos debemos de emocionar a un nivel estratosférico fantasioso de nuestros videojuegos, o podemos bajar esas expectativas y mejor esperarnos a que nos muestren gameplay, ¿no? A que nos muestren algo más realista. Hace incluso 2 o 3 horas vi que antier publicaron, no, ayer publicaron lo que fue un video de gameplay de lo que era Zelda Tears of the Kingdom, con las nuevas mecánicas, presentando a los nuevos enemigos, cómo es que el mundo se expandía, y dices, wow, el juego se ve muy bien. O sea, vas a poder combinar armas, vas a poder tener estos como elementos cinemáticos que en el 1, en el Zelda Breath of the Wild, la comunidad era el que hacía como estos experimentos para que los objetos se movieran. Ahora lo integraron directamente y ya puedes hacer muchísimas cosas, pero esto viene de cómo la comunidad impulsa que el mismo estudio desarrolle e integre eso y que la comunidad lo retroalimente. Es algo retroactivo. Y parte de esto es decir, ¿debo de generarme una gran expectativa para este segundo juego? Pues la realidad es que no creo que nos debemos de emocionar tanto. Es más, yo recomendaría que solamente se apeguen a lo que está en el tráiler y ya. O si no te quieres esperar al tráiler, no lo veas y mejor espera que salga, que ya no sale, ya no tarda mucho, creo que un mes para que salga. Entonces, la experiencia con sobre expectativas y la experiencia sin expectativas es muy distinta. Y esto es para cualquier cosa en la vida, no solamente en videojuegos. En cualquier cosa, tú hacerte una historia en tu cabeza de lo que podría ser algo y lo que en realidad es muy distinto. Y normalmente la gente se decepciona porque se hacen unas ideas en su cabeza de lo que es el juego que pues no llega a ser la realidad. Zelda Tears of the Kingdom tiene un gran tráiler, tiene un fandom muy intenso, tiene todo lo necesario para brillar, pero lo que necesitamos es no hacernos sobre expectativas, porque ahí va a estar el problema. El juego se ve espectacular, a mí me está gustando muchísimo lo que vi en gameplay, los invito a que vayan a verlo, porque está muy padre. Mostraron nuevas mecánicas desde cómo vas a poder interactuar con enemigos, cómo los enemigos ahora también van a tener armas compuestas de otras cosas, y te van a poder cambiar el modo de juego. Van a tener como ahora recetas que combinas armas y las vas integrando. Y también ahora hay estos elementos cinemáticos que se combinan para hacer nuevos objetos y que interactúen en el mundo, expandiendo este motor químico que así lo definieron en el Zelda Breath of the Wild para poder integrarlo de una mejor forma, ¿no? A mí me emociona bastante, me gusta muchísimo cómo es que se ha construido el mundo de Zelda. Hay gente que dice que la sección de mazmorras en Breath of the Wild no es lo que era antes, y sí, creo que tienen razón, pero eso viene también de las expectativas. Si no eres un jugador de antaño, el juego es súper digerible. Es muy bueno, es entretenido y todas las edades lo pueden jugar. E incluso luego te armas tus modos de juegos. En este nuevo, creo que eso se va a expandir. Y parte de esa expansión es que tú veas que puedes hacer muchísimas cosas con el mundo, ¿va? A mí me gusta bastante porque Zelda me da ideas de qué hacer luego en programación, cómo es que yo lo pudiera complementar. Porque es un juego que no se basa tanto en tener mecánicas espectaculares, sino mecánicas sólidas que funcionan en su mundo, y como funcionan en su mundo son muy versátiles. Justamente lo que estoy viendo de este sistema de armas que ahora se pueden combinar y que puedes hacer objetos que se mueven, va a hacer que el juego evolucione muchísimo y que las mecánicas que se desarrollen a partir de ahí pues sean infinitas. Incluso yo creo que los mismos desarrolladores ya no van a saber cómo funcionan ciertas cosas porque los mismos usuarios van a ser los que juegan y cambian ese paradigma de lo que es el videojuego, ¿no? Y eso es lo que yo invito a que hagamos, ¿no? Estudien los juegos, chequen qué es lo que ven, chequen cómo funciona, por qué es que lo hicieron de una cierta forma, por qué es que el mundo está construido para que el jugador sepa que existen varias interacciones, por qué es que el motor químico que tiene que ver con todos los elementos y las interacciones del agua, partículas y todo, funciona tan bien. Oye, ¿por qué es que el juego se siente tan estable? Ah, pues fíjate que es porque ellos hicieron un sistema retroactivo entre enemigos, el ambiente, el entorno y el personaje que permite que todo fluya, ¿no?
o en el sistema de combate Link tiene ciertas habilidades que lo permiten interactuar, ¿no? Todo eso tiene que ver con construcción de mundo y cómo es que nosotros vamos a generar mecánicas, y mucho de eso yo lo aterrizo a que cuando algo está bien ejecutado, posiblemente en su siguiente versión va a ser mejor, ¿no? Vamos a ver cómo sale. Zelda Tears of the Kingdom está a la vuelta de la esquina, realmente está a un mes de distancia. Yo estoy súper emocionado. Espero que ustedes también puedan darse una vuelta para ver el gameplay, ver los trailers, ver todo lo que quieran. Pásense Zelda, ya terminen el juego ahorita para poder empezar a este nuevo juego. Y nada, el día de hoy me la pasé muy bien, como siempre. Como en el capítulo anterior, los quiero invitar a pasar a nuestro curso de Udemy, en donde estamos hablando de USD Composer, lo que antes era Create en NVIDIA Universe. Si quieres aprender lo más reciente de gráficas que tiene que ver RTX, Ray Tracing, iluminación en tiempo real, date una vuelta, es un curso que no te va a decepcionar. Si quieres incursionar en este mundo de las gráficas en tiempo real y todo lo que tenga que ver con el 4K en videojuegos y fotorrealismo, aquí está la llave para que tú puedas aprender. Por el momento ha sido todo. Por favor, déjame aquí en los comentarios qué te pareció este capítulo, qué fue lo que más te llamó la atención. También te decepcionaste con Zelda. Bueno, creo que nadie se decepciona con Zelda, pero con Cyberpunk. Con Zelda, ¿qué expectativas tienes? Que no sean así súper grandes, pero dime qué tienes. O si no, si son grandes, cuéntame. O sea, eso es importante, ¿no? Y a partir de ahí también, pues invitarlos a que vean el capítulo anterior, que también está muy chido. Entonces, por el día de hoy es todo. Me ha gustado mucho cómo funciona este formato de podcast. Espero que a ti también te esté gustando bastante. La idea es que se puede ir complementando e ir agregando nuevas cosas. Esta fue una versión express de lo que es el podcast. Si ven, hoy duró unos 28 minutos aproximadamente. Y espero que poco a poco pueda ir creciendo. Déjenme en los comentarios qué les interesaría. Y por favor, si ya están por ahí, suscríbanse, déjenme un like y compártanlo con sus amigos, ¿no? Por el día de hoy es todo y les mando un abrazo. Bye bye.